Muy bien, adelante Javier, muchas gracias. ¿Comienzo? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por parte de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, damos inicio a nuestro primer foro de experiencias docentes en el acompañamiento de las investigaciones e intervenciones del alumnado de la licenciatura en asesoría psicopedagógica. Daré lectura a las semblanzas. De fondo. Nos acompaña el día de hoy la doctora Deja de descargarlo como JPG. Miramontes Arteaga, quien es coordinadora de investigación y posgrado y responsable del programa de Humanidades en la comunidad. Es licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional en México, maestra en docencia por la Universidad Autónoma de Baja California, doctora en Estudios del Desarrollo Global por la misma universidad y actualmente es docente de la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica y la maestría en Educación. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Lo que dijo acá la doctora? Perfecto. Hoy también nos acompaña el doctor Etienne Mourlou, quien es responsable de la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica. Es licenciado en Filosofía y en Ciencias Humanas, cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y doctorado en Estudios del Desarrollo Global, profesor de tiempo completo de la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica y tronco común de Pedagogía. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Porfiria Bustamante, quien es coordinadora del doctorado en Estudios y Proyectos Socioeducativos en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, UABC. Es licenciada en Asesoría Psicopedagógica, maestra en Estudios Socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales, Museo UABC, y es doctora en Investigación Educativa por el Instituto de Investigaciones en Educación por la Universidad Veracruzana. Acceso a sus líneas de trabajo son acceso a la educación de niñeces y juventudes migrantes, educación inclusiva e intercultural y diversidad cultural. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas tardes. Hoy también nos acompaña el maestro Julio Guerrero, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, donde también coordina la licenciatura en psicopedagogía. Cursó la licenciatura en psicología y la maestría en estudios socioculturales en la Universidad Autónoma de Baja California. Es candidato a doctor por la Universidad Autónoma de Coahuila. Sus líneas de trabajo son investigación e intervención psicopedagógica, los estudios de género en educación, la educación sexual integral y la violencia en contextos educativos por razones de género. Damos una grata bienvenida. Gracias, muchas gracias a quienes están aquí. Y gracias, doctora Miramontes, Etienne, Porfiria, muchas gracias. Muy agradecida, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, en este momento les comento cómo vamos a estar manejando este foro de experiencias, en el cual daremos al término de la sesión 15 minutos para preguntas. Durante el desarrollo se van a ir generando diversas preguntas para los expertos que hoy nos acompañan. Gracias a todos y a todas por su atención. Muy bien, dando lectura a la primera pregunta que tenemos para todos ustedes, maestros y maestras, ¿cuál ha sido su trayectoria profesional que lo han llevado al entramado del área psicopedagógica? No sé quién gusta iniciar. Podríamos empezar así como nos presentaste. ¿Qué te parece, doctora Miramontes? Excelente, excelente. Adelante. Ajá, ok, muy bien. Ok, pues antes que nada, pues agradecer enormemente, ¿no? La invitación en este importante foro de experiencias. Y bueno, inicio hablando un poquito acerca de mi trayectoria profesional y que me han llevado a este entramado del área psicopedagógica. Y bueno, al respecto, quiero comentar que desde niña mis intereses estuvieron precisamente en la comprensión esta del ser humano, ¿no? Cómo aprende, siente. Y bueno, aún siendo pues joven, vaya, mi interés estaba muy enfocado en atender asuntos de las diferencias individuales, la capacidad que el cerebro tiene para lograr propósitos, ¿verdad? La calidad de los pensamientos para establecer buenas relaciones, en fin, así como la gestión de las emociones, ¿sí?
Y en ese tiempo intenté ingresar a la normal urbana de mi estado, pero pues no me fue posible. Me casé y pensé que ya ahí se acababa todos mis sueños, pero bueno, lo hice con un hombre maravilloso que me apoyó en todos mis propósitos. Le agradezco mucho. Posteriormente ingreso a la maestría en educación, ahí estuve 2 años y mis intereses estaban ahora en lo que es la adquisición del lenguaje. En una segunda lengua. En la licenciatura, pues fue como en la adquisición del proceso de la lectoescritura, ¿no? Y el impacto que tiene con la familia, pero ya acá en la maestría me enfoqué en lo que es la adquisición de una segunda lengua desde este enfoque constructivista, ¿verdad? Tuve una muy buena directora de tesis, como la doctora Yika Krova, que fue un ejemplo para mí y me motivó a entrar al doctorado. Sí, en este doctorado. Eh, ahí, perdón. Uh-huh. Ahí ya me enfoqué en lo que era el retomar igual lo que es el proceso de aprendizaje, pero desde un enfoque global, un enfoque tratando de visualizar las experiencias de estos internacionales y buscando adoptar una ruta propia, ¿no? Para alcanzar la calidad educativa. Ahí ya vine a englobar lo que era la psicología educativa, la didáctica, la pedagogía, ¿verdad? Y buscando esta calidad educativa. Ingreso después a la Facultad de Humanidades y ahí 2 años estuve en lo que es la licenciatura, coordinando la licenciatura de docencia de la lengua y literatura. Me involucré en proyectos buscando atender necesidades de niños y jóvenes en el área de la lectoescritura, matemáticas y la asesoría psicopedagógica. Y bueno, con la guía y apoyo del doctor Macías, pues llevamos talleres y asesorías a espacios en condición de vulnerabilidad. Creo que es una de las tareas importantes también de lo que es el profesional de la asesoría psicopedagógica. Ahí estuve coordinando 2 años, posteriormente la licenciatura en asesoría psicopedagógica por 3, y ahí tuve la oportunidad, ¿verdad? Agradezco mucho haber tenido la oportunidad de estar en esta coordinación, vincularme y coordinar proyectos para atender diferentes necesidades. Y posteriormente, en la maestría en educación, pues también me ha permitido revisar más ampliamente las problemáticas, ¿verdad? Pero bueno, aquí sigo impartiendo clases en la licenciatura en la asesoría psicopedagógica, lo que me ha hecho incursionar en diferentes temas de gran relevancia para el ámbito educativo. Y bueno, pues así, de manera resumida, esto es el acercamiento que he tenido a lo que es la asesoría, al campo profesional ahora es que licenciatura, ¿verdad? En pedagogía, el campo profesional del psicopedagogo. Muchas gracias. Excelente. Gracias, doctora. Continuamos con el doctor Olú. Muchas gracias. También saludo a la doctora Miramontes. Igualmente, doctor, un abrazo. Gracias. En mi caso, mi experiencia me llevó a lo que ahora estamos platicando. Creo que inicio desde que nací en un pueblo chiquito en la República Democrática del Congo y me tocó construir nuestra primera escuela, que nosotros hicimos el terreno, todo, y construimos el primer edificio. De ese no teníamos un pizarrón donde escribir y buscar a maestros, entonces buscamos maestros en el pueblo y encontramos al primer profesor que dio la clase a los niños que se juntaban en esa escuela. Esa escuela estaba a cargo de mi tío, que ahora en paz descanse, que era también el primer maestro del pueblo, y esa escuela vino creciendo y hasta ahorita es una gran escuela. Entonces ahí inicia primero esa búsqueda, ¿no? De cómo llevar la educación a las personas que realmente lo necesitan. Entonces construimos esa escuela y yo fui el primer que tuve el primer título académico en esa escuela y creo que también el primer doctor que salió de esa escuela. Entonces, mi intención era prácticamente hacer creciendo esa vocación hacia las demás personas y lo logré con la formación en filosofía. Me formé en una escuela de sacerdotes donde estamos en internado y dentro de nuestro campo laboral nos mandaban
a las escuelas que los sacerdotes tenían. Entonces nosotros como estudiantes íbamos a las escuelas y de ahí prácticamente dábamos algunas materias. Después de ahí vine a México a estudiar, aquí estudié español. En México, mi primera palabra que aprendí era tengo hambre, creo. Y, y en la UNAM tuve maestras, buenas maestras de verdad, para enseñar español con mis compañeros chinos, coreanos. Y de ahí, terminando de estudiar español, empecé la maestría ahora en Relaciones Internacionales. No les voy a contar toda la historia porque es larga. Este, esa necesidad de estudiar Relaciones Internacionales de filósofo a internacionalista nació de la problemática de guerra que vivía la República Democrática del Congo, porque de los años 96 hasta la actualidad la República Democrática del Congo tuvo una larga historia de guerra y los congoleses se reunían, ¿no?, para resolver ese conflicto. Entonces me dije, tal vez tendré que estudiar algo para entender esos diálogos interminables que hacen los congoleses y cómo se llevan a cabo. Entonces por ahí estudié la maestría en Relaciones Internacionales en la UAM, en la Ciudad de México. Durante la maestría daba clases de francés en un colegio. Digamos que nunca abandoné, a pesar de que tenía diferentes carreras, pero nunca abandoné el salón. Porque ha sido, digamos, mi acompañamiento en todo esto.
escuela elemental. A partir de ahí, una maestra mexicana, que ya estaba dando clases en esa primaria, me dijo, mira, tenemos este servicio que es para madres que tienen a sus hijos en las escuelas, tienes que ser voluntaria en el área de receso del área de educación inicial. Dijo, entonces, vienes a clases en las mañanas y durante el receso cuidamos a los niños, ¿no? Yo, perfecto. Y entonces, las madres que estaban ahí eran de diferentes partes de México y también de Guatemala, Honduras, de Centroamérica. Y me dijo, ¿tú qué formación tienes? Digo, no, pues me quedé en el último semestre iba a pasar a octavo semestre de psicopedagogía y le expliqué de que iba la licenciatura. Entonces, a partir de eso, el primer día de clases, dos niños se me acercaron y me dijeron, ¿hablas español? Y yo, sí, pues el idioma, ¿no? Fue lo que más se acercaron a mí. Y a partir de eso les puse a hacer algunas actividades que la psicopedagogía me brindó, principalmente en teoría y dinámica de grupos. Al segundo día fueron aumentando y a la semana tenía 20 niños a mi cargo porque todos querían jugar conmigo, ¿no? Por las actividades que hacían. Entonces, poco a poco empezaron a contar las historias que ellos pasaron, de cómo caminaban en el desierto, cómo salieron de su casa, cómo eran violentados por principalmente grupos de la Mara, por ejemplo, de Centroamérica. Y eso empezó a llamar mi interés, ¿no? Y dije, la psicopedagogía no tiene esa parte de la atención al aprendizaje en contextos de violencia y de migración. Y esa fue mi camino inicial y que me ha traído hasta ahorita, ¿no? Entonces, conjugué la parte de la psicopedagogía con la migración y es como, así como en un resumen breve, fue como la psicopedagogía me dio los elementos y las herramientas para continuar tanto en una maestría como tema de educación migrante hasta un doctorado. Gracias. Bueno, híjole, pues como la mayoría de quienes egresan de algún programa educativo, no tenía mucha idea de dónde iba a acabar. En aquel tiempo yo estudié psicología, egresé en el 2001 y mi intención era dedicarme a la clínica, aunque en realidad, pues toda mi vida compartí mi crianza con una persona con síndrome de Down, y eso me familiarizó y me sensibilizó a muchas temáticas relacionadas con el ámbito educativo, socioeducativo. En aquel tiempo yo no lo sabía, pero posteriormente eso serviría o determinaría qué interés me iba a dar a mí precisamente en lo psicopedagógico para pensar las aulas. Algo que dijo Javier Carrasco en el foro de hace rato es que pareciera que quienes estamos en lo psicopedagógico estamos enfrentando o confrontando más bien lo que se nos ha vendido como la normalidad, sobre todo en el ámbito de las aulas. Y bueno, yo veía cómo mi hermana no encajaba y yo muchas veces no encajé en esos contextos de exigencia de un cierto rendimiento académico. Me pesaba no encajar, me pesaba no tener el mismo desempeño intelectual que tenían mis compañeros o que mis compañeros mostraban. Quién sabe qué había detrás de todo eso, pero me pesaba la comparación, me pesaba la exigencia de alinearme a ese rendimiento académico que yo en aquel momento no alcanzaba. No sé si porque el contexto o por si había barreras ahí que ahorita no identifico todavía, o que en realidad yo requería un apoyo, seguramente las dos cosas, o que no me interesaba lo que estaba yo revisando en la escuela, ¿no? Todo el interés hacia la psicología no nace de ahí, tiene que ver con otros rollos más relacionados con mi identidad como varón, etcétera. Y yo egreso de psicología, mi primer empleo es en el área de consulta externa en un hospital psiquiátrico. Luego me invitan a trabajar como coordinador de un programa de atención psicológica en una casa hogar para varones. Ahí hago mucho trabajo como de escuela para padres, terapia de juego, cositas que había yo aprendido en la carrera que me ayudan en una primera instancia ayudarles a estos niños a adaptarse al contexto de una casa hogar, porque muchos venían de situación de calle y su estilo de vida era pues no normado, no estaba
tenían un estilo de vida pues de alguien que vive en la calle, entonces tener un horario para levantarse, para dormir, para comer, para todo, la exigencia de estar en la escuela, la exigencia de aprobar las materias, pues también nos metía en otra dinámica con esos niños que no tenían ni siquiera la visión de que para qué era la escuela, ¿no? Yo, por cuestiones económicas, cambio de empleo, ingreso a trabajar en el Cerezo del Hongo, como en el área de rehabilitación de adicciones. No tolero para nada el contexto laboral del sistema penitenciario y afortunadamente se me presenta la maestría en estudios socioculturales. Yo ya traía un interés de trabajar adicciones desde una perspectiva de la masculinidad, y pues todo lo que aunque no me gustaba el contexto del Cerezo, en realidad me daba muchos datos para trabajar el tema de género con los hombres adictos, ¿no? Entonces, por ahí empecé a trabajar el tema, renuncio al Cerezo, pero me voy a la maestría, trabajo todo el tema de masculinidades en personas que consumen algún tipo de droga. Egreso y desempleado, pero siendo psicólogo me contemplan para el Departamento de Orientación Educativa de la Universidad Politécnica de Baja California y empiezo a trabajar en esta área que, si bien era parte del modelo educativo de una politécnica, en realidad ningún ingeniero nos pelaba mucho, ¿no? Incluso cuando había una intención de formarles para hacer tutoría siendo docentes, pues en realidad no había mucho interés en hacer tutoría, no le veían la utilidad. Seguramente les tocó estar en un espacio educativo donde se hizo simulación de tutoría y por eso pues no veían mucha utilidad en ese tipo de apoyos. Bueno, finalmente me salgo de ahí porque no sentía que mi trabajo estuviera muy reconocido y me invitan a trabajar como coordinador de la misma maestría en estudios socioculturales. Trabajo ahí 4 años, luego de ahí paso a trabajar en el Departamento de Orientación Psicopedagógica aquí con los vecinos de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, y pues estaba tratando de mezclar los estudios de género con la labor de ser orientador, y aparte de la docencia, porque los orientadores nos asignan ciertas asignaturas, pues la clásica de, bueno, en este caso era género y desarrollo sustentable, creo que se llamaba, era una mezcla ahí extraña, pero interesante. Y luego ya de ahí me invitan a trabajar aquí en el 19 como coordinador, bueno, no empiezo como coordinador de la licenciatura en psicopedagogía, que es en lo que estoy actualmente. Pero bueno, esta trayectoria la verdad me ayudó a tener como muchas herramientas de diferentes ámbitos, a lidiar con diferentes contextos laborales, ¿no? Lo que en la UABC se llaman conflictos laborales, en un sistema penitenciario es un martes cualquiera, ¿no? Entonces, la verdad era, digamos, me podía mover entre esos conflictos que son usuales y a los que se van a enfrentar las compañeras estudiantes que están aquí escuchando, que son el pan nuestro de cualquier lugar de trabajo, y bueno, paralelamente tratando de consolidar la profesionalización de estudiantes de psicopedagogía, ¿no? Y pues en el proceso de ser coordinador, me voy empapando mucho más de esta área de psicopedagogía. Tenemos la misión como de llevarla a otro nivel, se viene la oportunidad de hacer la modificación del plan de estudios, hacemos todo un estudio con egresados, con empleadores, con expertos de otras universidades, y en el proceso de hacer esa modificación del plan de estudios, pues surge la idea de este congreso en el que estamos ahorita, ¿no? Y bueno, esa ha sido como mi trayectoria un poco entre lo personal y lo profesional, cómo me ha interesado, sobre todo del ámbito de la diversidad, y aquí me refiero a cualquier tipo de diversidad, sexogenérica, étnica, funcional, etcétera, que creo que la meta que nos estamos planteando aquí en la facultad de usar la psicopedagogía para tener esa misión de convertir la UABC en una especie de santuario de la diversidad, ¿no? Entonces, esa sería un poco mi trayectoria. Gracias. Gracias. Muy bien. A partir de esas experiencias que nos comparten los expertos, la siguiente pregunta va dirigida para el doctor Etienne y el maestro Julio. Me comienzo a leer. A partir de la formación académica que ofrece la UABC, ¿qué capacidades tiene un profesional de la psicopedagogía? Muchas gracias por la... ¿Dice yo? Sí, dale. Los invitados primero. Muchas gracias por la pregunta.
aparte del, digamos, de los alineamientos institucionales que se plasman en el plan de estudio, bueno, que justamente trabajamos hace poco, yo considero que una egresada, un egresado de asesoría psicopedagógica o de la psicopedagogía de nuestros programas, tiene primero habilidades, muchas habilidades que te permiten primero entender los problemas que se presentan en el ámbito educativo y de cómo resolverlos. Eso implica entender la diversidad, y retomo la palabra del maestro Julio, la diversidad de aprendizaje que las personas tienen, porque todos tenemos diferentes formas de aprender y es tarea de nuestros egresados poder prácticamente entender esas diversidades, esas formas diferentes de aprender y poder de ahí formar al ser humano. Retomo, ¿cómo se llama el doctor, el primer psicopedagogo? César Zavala. César Zavala. Y de ahí prácticamente formar al ser humano, ¿no? A partir de las capacidades de aprendizaje que cada uno tiene. Pero también, una vez que uno egresa, creo que el campo laboral es muy amplio, ¿no? No solamente es la educación, no solamente es orientación educativa, sino que también uno que ingresa con nosotros, aunque lo fuerte puede ser la educación, puede ser, esta persona es capaz realmente de trabajar en la gestión educativa. Yo considero que muchos de nuestros egresados prácticamente se dedican a eso, pero también puede trabajar no solamente en sector público o privado, sino que también puede hasta emprender su propio negocio, ¿no? Ahora creo que con la globalización, perdón, el término me sale mundialización, pero también de utilizarlo, pero lo que está más en plantel. Con la globalización, hoy es imposible limitarse a un campo. Uno ya puede aprender y puede ir, digamos, desde un pequeño establecimiento, armar su consultorio, porque muchos de nuestros egresados, no sé, aquí en México es lo mismo, tienen sus consultorios y ahí prácticamente, digamos, ejercen su profesión. Entonces yo creo que nuestros alumnos tienen más un campo amplio, desde lo privado, lo público, hasta organismos internacionales pueden trabajar ahí y por qué no pensar que hoy tenemos que formarlos a esa multidisciplinariedad que el mundo de hoy nos ofrece, que no solamente se queden en lo escrito, sino explorar más opciones para poder inventar. Y creo que las materias que ellos reciben ahí exploran la creatividad. Me impresiona mucho cuando veo los materiales didácticos que ellos desde un papel elaboran y a partir de los niños pueden aprender, ¿no? Entonces, si uno se dedica prácticamente a elaborar sus materiales didácticos, es un ejemplo que estoy tomando, porque no voy a hacerlo más digital hasta ser, digamos, a partir de así, crear su propio negocio, vender ese conocimiento que tiene y mucha gente va a tener más accesibilidad a los conocimientos que de nuestras carreras adquirió. Bueno, ese es mi planteamiento. Sí, muchas gracias, Etienne. Claro, estoy pensando como en el perfil de egreso que nos tocó construir ahora que modificamos el plan de estudios de la licenciatura en psicopedagogía. Todo surge en gran medida la pandemia, digo, esto se ha repetido hasta el cansancio y ya hasta me aburre de yo decirlo, pero no puedo dejar de mencionar que determinó en gran medida cómo repensamos esas competencias a partir de ese proceso mundial, todos los impactos socioculturales en la salud, etcétera. De entrada, cuando estábamos definiendo qué le toca hacer en el ámbito profesional a un profesional de la psicopedagogía, yo me imaginaba un compañero en un espacio que tuviera la capacidad de apoyar a cualquier estudiante que estuviera afrontando una barrera de aprendizaje
y que esa barrera de aprendizaje fuera cultural, arquitectónica, didáctica, de cualquier tipo, que supiera ese egresado de la carrera cómo incidir o cómo abordar ese problema que se convierte en una barrera de aprendizaje o para el aprendizaje. Obviamente pensar el material didáctico es fundamental, a diferencia de otros programas educativos que están como anidados en facultades que no son de pedagogía. Digamos que el espíritu de esta licenciatura en particular, que está anidado en una facultad de pedagogía, pues sí tiene toda esa mirada desde la didáctica y las implicaciones pedagógicas, ¿no? Obviamente enfatizamos en gran medida las competencias para ser docente dentro de este plan de estudios, para empezar porque es una demanda que tiene el campo, o sea, la sociedad está demandando docentes, pero no cualquier docente, sino un docente que esté sensible y que esté capacitado técnica y teóricamente para identificar esas barreras de aprendizaje y desarrollar estrategias didácticas y de movilización de una dinámica grupal para permitir que cualquier diversidad tenga presencia en esas aulas y pueda aprender como cualquiera, ¿no? Creo que esa sería para mí las principales capacidades que deberá tener alguien que egrese de esta licenciatura en psicopedagogía. Metimos asignaturas como la de autorregulación del aprendizaje. Para nosotros, para mí era sorpresa que no existiera una asignatura así dentro de la carrera, que ni siquiera fuera un tema dentro de ninguna de las asignaturas del programa educativo anterior, porque si hay algo en lo que tenemos que apoyar a quienes estudian o a quienes se están preparando o que están obteniendo un aprendizaje es pues cómo monitorear si está aprendiendo, o sea, darles las herramientas metacognitivas para saber que está aprendiendo y darse cuenta si no está aprendiendo y además hacer algo para resolverlo. Y estrategias tan puntuales como ¿qué hago porque me estoy aburriendo con esto que quiero aprender? O sea, cómo lidiar con el aburrimiento debería ser una tarea que los psicopedagogos sepamos resolver, porque el aburrimiento es, digamos, el problema que luego se convierte en la principal razón por la que las personas se salen del aula, porque no participan en las clases, porque no terminan de leer un texto, porque una clase no les atrae, etcétera. O sea, autorregulación emocional, principalmente, cómo ayudarnos a trabajar esa parte. Entonces, incorporamos temáticas relacionadas con la autorregulación cognitiva, emocional y interaccional o las habilidades socioemocionales, digamos, y todo lo que eso implica. Entonces, creo que desde esa perspectiva, compartiendo con Etienne y reconociendo que somos una facultad de pedagogía, para nosotros perdón, parece que te metí un trancazo, pero no. Para nosotros que estamos en una facultad de pedagogía que erradiquen esa palabra de forzar, formamos, aunque luego sí es medio forzar, a personas que saben lo que significa estar frente a un grupo siendo docente, aunque no vayan a dedicarse a la docencia plenamente, pero que estarán ahí como acompañamiento de un grupo educativo para apoyar a docentes y para apoyar al conjunto de estudiantes, ¿no? Y creo que podría cerrar hasta ahí mi intervención. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, retomando las experiencias y alcances que tiene el profesional de la psicopedagogía. Esta pregunta viene dirigida para la doctora Miramontes y la doctora Porfiria, la cual tenemos su tiempo de responder de 4 minutos. Por favor. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes al abordar la investigación en el campo psicopedagógico y cómo pueden superarlos para mejorar la práctica educativa? ¿Quién desea responder? Adelante. Miramontes, gracias. Sí, muchísimas gracias. ¿Puede activar su micro, por favor? Sí, perdón. Sí, ya lo tengo activado. ¿Se escucha? No le escuchamos. A ver ahí. Hola, ¿se escucha? Listo, sí, gracias. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que uno de los principales desafíos que enfrentamos, ¿verdad?, es las dificultades para la adquisición del hábito lector en los estudiantes. Y bueno, esto es fundamental para poder llevar a cabo un proceso de investigación en el campo psicopedagógico y en cualquier otro campo, ¿no? Porque esto nos da las bases, fundamentos teóricos
que van a respaldar nuestra investigación. Entonces, esto es fundamental. Yo creo que aquí, donde dice cómo superarlos, ¿verdad? Es poner en práctica lo que ahorita comentaba el maestro Julio, ¿no? La autorregulación del aprendizaje, los procesos metacognitivos, ¿verdad? Para conocernos y controlar nuestras emociones, controlar nuestros aprendizajes, descubrir, ¿verdad? De qué manera nos apropiamos mejor del conocimiento, bajo qué condiciones y cómo establecer, ¿no? Una estrategia, organizar el tiempo, etcétera. Yo creo que trabajar en esos aspectos vendrá a apoyar mucho esta área de lo que es la investigación en el campo de la psicopedagogía. Y por supuesto, el uso adecuado, ¿verdad? Trabajar en el entendimiento de estos instrumentos tanto para recabar como para analizar datos, diferenciarlos, usarlos adecuadamente, aprovechar, ¿verdad? Esto nos va a permitir, pues, definir objetivamente una problemática, determinar las preguntas idóneas, ¿verdad? Esas preguntas que sí van a poder responderse desde la hipótesis. Es importante que haya una coherencia y congruencia entre título, problemática, preguntas, objetivos, ¿verdad? Y esto, pues, a veces es un gran reto. Seguir el método científico, ¿no? En todo momento. Y algo importante que también a veces les comento a los estudiantes, que es imposible concebir la tarea del asesor psicopedagógico, del profesional de la psicopedagogía, sin el uso del método científico. Incluso para cualquier decisión que tomamos en la vida es importante estar informados, ¿verdad? Hacer pruebas. Les comento, si vamos a buscar novio, esposo, hay que estar informados, ¿verdad? Hay que contrastar ideas, hay que hacernos preguntas, hay que tener objetivos, hay que lanzar hipótesis, ¿verdad? Para la toma de decisiones. Entonces, estar informados es fundamental. Y otro aspecto importante que considero que es un reto, ¿verdad? Es la comunicación de resultados, que a veces ahorita con este efecto pospandemia, sabemos que las habilidades sociales pues están ahí un poco pasivas, entonces tenemos un gran reto, ¿no? Los docentes en cómo estimular a los estudiantes para que participen en los eventos, comuniquen sus resultados, que ese esfuerzo y dedicación llevada a cabo durante un semestre no se quede ahí apolillado, arrumbado, muerto, ¿no? Porque eso es esfuerzos que van a la tumba. Hay que revivirlos, hay que comunicarlos a los propios pares, a sus estudiantes, docentes, público en general. Considero que esto empodera al estudiante. Se crea su identidad, ¿verdad? Que es algo que hemos visto como un área de oportunidad. Y ese empoderamiento y esa identidad allá afuera, a la hora de enfrentar el campo laboral, hace la diferencia, ¿verdad? Porque ya desde el momento en que llegan a solicitar un trabajo con esa claridad de ideas y de las competencias que tienen, que poseen y lo que con ellas pueden lograr en el campo laboral, pues es ahí una palomita, ¿no? Es un aspecto que el empleador revisa, evalúa y lo toma en cuenta. Y bueno, otra, aparte, ya bien, pasándome lo que es la parte de cómo subsanar, ¿verdad? Aparte de lo que comentaba al inicio, para que no se me fuera ahí la idea de las palabras del doctor, del maestro Julio, muy interesantes acerca de esto de la autorregulación del aprendizaje, ¿verdad? Yo creo que es esencial los hábitos, los buenos hábitos, la construcción de hábitos, ¿verdad? Entender cómo ocurre un aprendizaje, cómo se asimilan, cómo atesorarlo y recuperarlo, pero en uno mismo, ¿no? Y poder ponerlo en práctica de esa manera para adquirir aprendizajes significativos. Otra es el realizar trabajo colegiado entre los docentes que impartimos materias comunes en el área de la investigación. Como comentaba anteriormente, yo creo que en todas las materias desde el primer semestre debe estar este proceso de investigación implícito en todas las materias, porque cualquier actividad que hagamos requiere esta reflexión, este análisis,
este proceso de observación, revisar el problema, justificar, etcétera, ¿no? Y bueno, por un lado, como comentaba, los maestros que impartimos estas asignaturas, pues tener ese trabajo colegiado, revisar los contenidos de las asignaturas que a veces se repiten, ¿verdad? Y que los estudiantes ya, que de por sí encuentran aburridas a veces o tediosas estas asignaturas, pues con mayor razón cuando encuentran contenidos que se van a repetir. Y sí buscar que haya consecución en los temas, ¿verdad? Que se retomen a partir de lo que la materia del semestre anterior abordó. Buscar la pertinencia y continuidad entre estos conocimientos. Buscar trabajar en proyectos comunes que tengan relación con la solución del contexto real, ¿verdad? Involucrar a nuestros estudiantes en los proyectos que desarrollamos al interior de nuestra facultad. Con ello, finalizo mi participación. Muchas gracias. Hola. Voy a intentar ser breve porque si bien fue muy clara la doctora Antonia sobre este tipo de desafíos, yo agregaría uno y también de manera personal, ¿no? Me convertí en una investigadora porque me gustaba la investigación. Creo que también se vale pensar que no todos los psicopedagogas tienen como este camino muy bien definido desde su formación, principalmente en el área disciplinar, en que va a ser una investigadora o un investigador, ¿no? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque vas rompiendo ese tipo de paradigmas de pensar que un psicopedagogo solamente se puede centrar en un espacio, en un cubículo, ¿no? La psicopedagogía va más allá. En este caso, de hecho, mi primer acercamiento con la investigación fue con Julio, y ahora somos colegas, entonces, la versión de Porfiria en la licenciatura de asesoría psicopedagógica nunca pensó estar en una mesa compartiendo sobre la importancia o las experiencias ahora como profe del área de la investigación, ¿no? Y también retomo un poco lo que comentaba la doctora Echegorri hace rato en el foro, y justamente habló sobre la investigación, ¿no? Es decir, a veces se deja de lado este espacio de construir conocimiento, ¿no? De ver esa parte epistemológica y también ontológicamente de cómo van surgiendo las temáticas, las necesidades y también las emergencias sobre el área, o más bien en torno al área de la psicopedagogía, ¿no? Y aquí también creo que un área importante es también el papel del docente frente a este tipo de materias, ¿no? El interés que nosotros inyectamos en cada hacia las y los estudiantes. ¿Por qué? Porque sí, es muy diferente decir, el planteamiento del problema es esto, ¿no? Como algo muy prescriptivo, como un instructivo, pues. Entonces, si lo manejamos de esa manera, solamente queda en que el alumno debe desarrollar la competencia de comprensión lectora y hasta ahí, ¿no? Pero ¿dónde está ese tipo de experiencias? Por ejemplo, de decir, la investigación te puede conllevar a esto, no necesariamente en una clase ya vas a delimitar tu planteamiento del problema, es un proceso de manera gradual, que poco a poco tu interés, una de dos, te va acercando más o te va alejando y al final tu planteamiento del problema no va a ser el que tú considerases que ibas a desarrollar al inicio de la materia, ¿no? Entonces, es un proceso y como tal proceso no es lineal, entonces sube, bajas a partir del interés que uno vaya tomando en cuenta con la temática. Yo recuerdo que mi protocolo de investigación lo hice sobre la resiliencia en espacios periféricos de Mexicali, porque es una ciudad que desconocía, obviamente, entonces quería conocer a grupos minoritarios en esta zona y me fui por aquellas zonas donde había mayor rezago social, ese era mi interés, ¿no? Entonces, y era sobre el autoestima, ¿no? Algo que sigue siendo vigente, sin embargo, ha cambiado de acorde a la época que va transitando, ¿no? Entonces, ese fue mi protocolo inicial. Tuve una experiencia que marcó un antes y un después de mi formación, y de ahí me adentré a la parte de la educación migrante, ¿no? Como psicopedagoga. Entonces, estamos hablando que una misma como alumna también va rompiendo ese tipo de paradigmas, y eso también se promueve a partir del interés de los docentes, ¿no? De promover a los estudiantes a participar en este tipo de foros, en participar en congresos, en participar, por ejemplo, en actividades incluso dentro de la misma facultad, ¿no? Por ejemplo, un diálogo,
o incluso actividades fuera del aula, porque la formación académica o profesional no únicamente se centra en las escuelas o en los salones de las facultades, ¿no? También afuera, dentro de la educación no formal e incluso informal. Un aspecto de ello es invitar, tomando en cuenta esa parte de cómo superarlos, invitar a los estudiantes a los propios intereses del docente, ¿no? En este caso, trabajo con población migrante, tanto infantil como juvenil, y, por ejemplo, mi interés me ha llevado a hacer este tipo de redes con la Organización Internacional de las Migraciones aquí en Baja California, y estamos haciendo un programa de llevar una feria del aprendizaje que consta de 4 áreas: el área de cuentacuentos, el área de matemáticas, el área de educación emocional y el área de educación ambiental, ¿no? Entonces, los mismos estudiantes promueven esos talleres y los vamos llevando a diferentes albergues, ¿no? De ahí nos contacta la Organización Internacional de las Migraciones, que está interesados y ellos van a poner esos aspectos técnicos, por ejemplo, de material, y ahora lo vamos a llevar a 2 albergues desde como propuesta de la OIM, ¿no? Es decir, nos invitan, ellos ponen la parte del material y nosotras la parte de los estudiantes que están interesados, y ese interés puede conllevar a unas investigaciones, claro, ¿no? Para conocer, por ejemplo, los procesos de aprendizaje que tienen los estudiantes, bueno, las niñas, niños y adolescentes migrantes en tránsito por Mexicali, tomando en cuenta las características peculiares de esta zona fronteriza, ¿no? Y ahí dejaría mi participación. Muy bien. Ese mismo sentido del alcance que tiene la investigación en el tema de la psicopedagogía, genero la siguiente pregunta para la doctora Portilla y el doctor maestro Julio, con un tiempo de 4 minutos por persona. ¿Cuál es el papel del docente como investigador en la identificación y atención de las diversidades educativas y cómo puede influir esto en la planificación de estrategias pedagógicas inclusivas? ¿Yo? Sí. Bueno, espero que mi respuesta sea acorde a la pregunta, porque lo que yo me estoy imaginando con esta pregunta es cómo enseñamos investigación a personas que tal vez no vienen en la mejor disposición para aprenderla, o que su configuración cognitiva para el aprendizaje no se presta para lo que usualmente la manera usual de enseñar investigación, ¿no? Que también luego puede ser como muy de pasos subsecuentes, y si no has terminado el paso 1 no puedes avanzar al 2, etcétera, como esta cuestión muy lineal de algunas formas de hacer investigación. Una forma en que yo trato de identificar o interesar a mis estudiantes, y ahorita que la doctora Miramontes usó la metáfora de buscar pareja como una forma de referirnos pues sí, a lo riguroso que tiene que ser cualquier decisión en el ámbito profesional. Pues precisamente yo a veces uso mucho la metáfora de casarse con un tema de investigación. El primer paso para saber qué investigar es encontrar algo que te duele personalmente de lo que está ocurriendo en el ámbito donde te quieres desempeñar profesionalmente. Y que una vez que identifiques bien de dónde ese dolor o obviamente uso la palabra dolor, no es algo así tan dramático como telenovela de Televisa, pero sí que les preocupe algo y que al mismo tiempo esté de alguna forma vinculada a su vida personal, porque no hay otra forma de casarse con un tema de investigación si no es porque algo quiere resolver. Yo sí, para mí una tesis sí es como una prueba proyectiva, digamos. O sea, todo lo que está en esa tesis soy yo, y todo lo que digo sobre ese tema de investigación es algo que tiene que ver conmigo personalmente, aunque tal vez cognitivamente no me percato de ello. Entonces sí es una tarea vincularlos emocionalmente con su tema de investigación, porque una vez enganchados con el tema, será mucho más fácil que se aboquen a la tarea de estar haciendo esta revisión bibliográfica extensa, profunda, laboriosa, sistematizar todo lo que vas encontrando en la lectura, que te interese leer, porque ese es el tema que como mencionó la doctora Miramontes, suele ser el obstáculo al que nos enfrentamos los docentes cuando enseñamos investigación. El tema de hacer un estado del arte sobre cualquier tema de investigación requiere pues una revisión exhaustiva de muchas fuentes, y a veces un párrafo implica haber leído 20 referencias, y muchos que no traemos el hábito, y yo lo digo también
la investigación no era algo que a mí me interesaba en la licenciatura. A mí me empezó a gustar ya que había egresado, y no debido al ámbito educativo, sino al ámbito, bueno, sí es ámbito educativo, pero en un ámbito como en los congresos, donde uno va y ve los resultados de lo que se está obteniendo en los procesos de investigación, y ahí es donde empecé a enganchar, ¿no? O sea, los congresos sí son un buen espacio para interesar a la gente en la investigación, y bueno, ya que el estudiante identificó el tema, pues ayudarlo a que no se desvíe del tema, porque como ustedes bien saben, cuando hacemos una revisión bibliográfica nos pasa como cuando estamos en YouTube buscando algo y terminamos viendo gatitos, ¿no? O sea, todo nos lleva a otras partes, y si no tenemos esa autorregulación de decir, aquí tenemos que estar, nos perdemos, y eso es tan abrumador porque nos encontramos tanta información de un solo tema que se vuelve cansado emocional y cognitivamente, y mejor tiramos la toalla, y mejor esta investigación que se vaya al diablo, y prefiero repetir la materia, que en realidad eso nos pasa mucho en esta facultad. Estudiantes que prefieren desertar y reprobar a tener que terminar con ese proceso de hacer una revisión bibliográfica. Espero que no les pase, o que no les esté pasando, Nirvana, Jocelyn. Entonces creo que para mí esa es como la forma de abordar una diversidad, desde el punto de vista del prejuicio hacia la investigación, cómo se estereotipa el proceso de investigación, y cómo desvincular la idea de aburrimiento al tema. Eso es como el principal reto al que yo me enfrento cuando empiezo la materia de metodología de la investigación. Bueno, yo me voy a referir a otro tipo de diversidades, las que de los sujetos de estudio o interlocutores, ¿no? Que también se les suele llamar en las investigaciones. Hablar de diversidades, o bueno, yo entiendo la pregunta que cómo investigar este tipo de, o identificar y obviamente atender a ese tipo de diversidades, ¿no? Primero creo que tenemos que hablar de una educación situada, ¿no? Es decir, ¿qué contexto, en qué contextos estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación no es la misma que se ofrece tanto en el sur como en el centro, como en esa parte de la frontera norte, ¿no? Por ejemplo, yo me acordaba que los incitaba a mis estudiantes a ver dónde estaban parados, es decir, ustedes de dónde vienen, ¿no? Pues yo vengo del Valle, otros venían, por ejemplo, de Guanajuato, y ¿qué hay ahí, no? Y, por ejemplo, yo les decía, yo vengo de parte de mi familia materna de una comunidad rural donde yo iba a la escuelita donde mi tía daba clases, y era una escuela multigrado. ¿Saben de una escuela multigrado? No, no sé qué es eso. ¿Cómo? No, pues es que nunca he ido y no conozco a nadie así. Entonces les expliqué cuál es la función de una escuela multigrado, por ejemplo. Y aquí en un contexto urbano como Mexicali no lo hay. Entonces en Tijuana tampoco lo hay, o sea, en la ciudad, pues. Sin embargo, en el Valle, si nos vamos a San Quintín, por ejemplo, encontramos otro tipo de diversidades, ¿no? Que están sujetas o latentes a partir del contexto donde están. En ese sentido, invité a los estudiantes a explorar dónde viven, cuáles son las características del espacio donde habitan, el territorio, y a partir de eso que ellos vayan identificando que tal vez lo que para ellos les parezca normal no lo es para el resto del mundo, ¿no? Entonces, ir mencionando este tipo de circunstancias que nos atraviesan de una u otra manera como estudiantes, como mujeres, como jóvenes, ¿no? Y ahí como empezar poco a poco, es decir, desde ellos, que vayan identificando este tipo de realidades a las cuales estamos sujetas y sujetos, ¿no? Eso por un lado, y ya abarcando más ese tipo de diversidades, aparte de la población que se encuentra en zonas rurales, también encontramos la población aquí justo en Mexicali, población fronteriza, ¿no? Que es un espacio, es un crisol de identidades culturales, ¿no? Tenemos chinos. Yo cuando llegué a Mexicali me dijeron que no había un centro, llegué en el 2008. Entonces, mi sentido común es ir a conocer dónde voy a vivir, ¿no? Entonces, fui al centro, y el centro que conocemos ahorita en el 2023 no existía, ¿no? Entonces, era desértico, me dijeron, no vayas ahí, hay sexoservidoras. O sea, me contaron un panorama que yo dije, no lo puedo creer, ¿no? Fui y sí era real. Donde no, o sea, no había población a la cual yo estaba habituada, perdón, de ir al centro, es porque el centro se concentra para las compras y se puede encontrar a cualquier tipo de sector social, y aquí en ese tiempo no era así, ¿no? Ahora podemos ir al centro de Mexicali
ya hay mayor alumbrado, hay mayor, se ve que han inyectado un presupuesto para que vayan a conocer, por ejemplo, la Chinesca. Yo no sabía, me puse a investigar la historia de Mexicali, conocí la Chinesca por los libros, por documentales que había en YouTube, y ahí me fue interesando la ciudad, ¿no? Y ese tipo de diversidad me llevó al ámbito educativo, a la primaria de Leona Vicario, ¿no? Donde es muy característica porque la mayor población es de ascendencia china, ¿no? Y dentro de esta primaria, por ejemplo, se celebra el Año Nuevo Chino, ¿no? Entonces fue así como en un contexto de México se promueve la cultura china, ¿no? La cultura asiática. Entonces, ese tipo de actividades es incentivar a los estudiantes que vean que no es normal que haya una comunidad china en un espacio identificado dentro de México como algo normal, ¿no? Y justo hay unas compañeras extranjeras decían que cómo era posible que la comida típica de Mexicali era la comida china. Dije, yo tampoco lo creía, ¿no? Entonces, es algo muy inusual, ¿no? Entonces, este tipo de diversidades también nos incentiva a ver qué posibilidades hay sobre la atención a la diversidad donde estamos, ¿no? Por ejemplo, también retomando ya parte de la migración, en el 2017 tenemos a la comunidad haitiana que llegó, ¿no? Y una persona migra no porque quiere, sino porque hay todo un bagaje de que los impulsa, violencia, pobreza, ¿no? Por su trabajo, por mencionar algunos aspectos. Otro tipo de situación fue en el 2018 cuando vino la caravana de Centroamérica, ¿no? Donde empezaron también a brotar ese tipo de prejuicios hacia esta población, que vienen a quitar los trabajos a nosotros, que vienen a romper, o a asaltar, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos prejuicios también que también van dentro de la investigación, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en el ámbito de la investigación, principalmente del campo de la psicopedagogía, ¿no? Ver que hay muchas posibilidades de que los estudiantes puedan hacer investigación y sobre todo que ellos crean en ellos mismos, ¿no? Porque a veces dicen, ¿para qué hago una investigación? O sea, no es necesario, ¿no? Pero desde este tipo de diversidades más del área cultural, también hay diversidades en el área funcional, ¿no? Por ejemplo, las personas neurotípicas, niños con dislexia, niños con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, hay muchas diversidades que la psicopedagogía puede abarcar. Y pues, eso sería muy gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuando en este mismo sentido, hablando de la diversidad educativa y del rol que desempeña el docente como investigador, esta pregunta va dirigida para la doctora Miramontes y el doctor Etienne, la cual es la siguiente. ¿Cuáles son las herramientas y recursos más relevantes que pueden utilizar los docentes para llevar a cabo investigaciones relacionadas con la psicopedagogía y cómo pueden aplicar los hallazgos en sus prácticas docentes? Doctora Miramontes, ¿quisiera empezar usted? Perfecto. Sí, muchísimas Adelante. gracias. Ok, en relación con esta pregunta de las mejores herramientas, ¿cuáles son las herramientas y recursos más relevantes que se pueden usar para llevar a cabo investigaciones relacionadas con la psicopedagogía y aplicar hallazgos en la práctica? Ok, yo considero que de las principales herramientas, ¿verdad?, que se deben revisar es sin duda la observación, el análisis, la síntesis, ¿verdad?, para poder determinar las problemáticas del entorno a nivel nacional, internacional, aplicarla a la comparación, la contrastación de ideas de los diferentes escenarios. Como dicen, pensar global y actuar de manera local, ¿verdad? En esta misma idea, actuar localmente, retomo ahí las palabras de la doctora Porfiria, acercar a los estudiantes a los espacios comunitarios, ¿no? Revisar las problemáticas del contexto, las diferentes herramientas con las que podemos recabar y analizar datos. El trabajo comunitario, sin duda, es una manera muy concreta de ver la aplicación práctica de las investigaciones, hallarle sentido, utilidad, ¿verdad?, a esto. Y lo que comentaba el doctor el maestro Julio, poder enfocarnos en aquellas temáticas que nos apasionan, sin duda alguna.
es una recomendación que siempre escuchamos, es investiga aquello que te apasiona, ¿no? Porque de por sí leer y revisar a veces no es un trabajo precisamente agradable o a veces se torna tedioso. Si no te agrada, pues el trabajo se duplica. Entonces, buscar temas que nos apasionen, sin duda alguna, es algo fundamental. Y hablando de estas herramientas que utilizamos, ¿verdad? También allá muy de cerca, como es la observación, que nos permite tener datos precisos sobre un acontecimiento y durante cualquier actividad escolar que llevemos a cabo, ¿verdad? Y no solamente como lo tenemos a veces contemplado, el proceso de la observación, de estar ahí con una lista de cotejo, estar o no, ¿verdad? Con una lista de cotejo, observando la cotidianeidad en una escuela, en una institución educativa, ¿verdad? Sino también a través de las diferentes dinámicas que podemos aplicar de manera lúdica, interesante, y estar evaluando, midiendo, ¿verdad? Yo creo que ahí es cuando podemos obtener los datos más valiosos, más fidedignos, porque en este proceso de lúdico o de esta dinámica donde están puesta en escena todos los sentidos, como que las ideas fluyen de una mejor manera, los estudiantes en ese momento están teniendo su mejor desempeño, ¿sí? Su potencial al máximo, y es un momento que se puede aprovechar para poder retomar datos que nos van a permitir después analizarlo y hacer propuestas educativas muy pertinentes, idóneas a las necesidades, ¿verdad? Para aplicar esos hallazgos en la práctica, sí, interesante resulta las propuestas que podemos adoptar para atender las diferentes necesidades de nuestros estudiantes, el diseño de programas para mejorar el ambiente escolar, ¿verdad? Que a veces no solamente de nuestras aulas, sino en toda la unidad académica. El revisar los planes de estudio junto con los estudiantes, ¿verdad? Y ver las propuestas de apoyo que desde esto se derivan a la diversidad de necesidades, a las necesidades educativas especiales, etcétera. Y el acercamiento, ¿verdad?, a la teoría. Yo les he comentado mucho que un asesor o un profesional de la psicopedagogía debe tener un dominio amplio de las diferentes propuestas educativas, de las diferentes corrientes del aprendizaje, las teorías, los paradigmas, ¿verdad? Porque estos nos dan las bases para poder plantear propuestas pertinentes, decir, esta es la que, de acuerdo a las necesidades y características de esta población, retomo las ideas de, no sé, Montessori, de Vygotsky, Piaget, de Skinner, ¿no? Incluso porque, bueno, pues sabemos que todas ellas tienen aportes muy valiosos y que en determinadas condiciones son totalmente idóneos. Ok, muchísimas gracias. Con esto cierro mi participación en esta pregunta. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Miramontes, por ya darnos una idea Al contrario. de lo que es realmente hacer una investigación a partir de esas herramientas y aplicarla a un contexto. Bueno, yo digo que el investigador docente, su mundo prácticamente es el aula, el contexto real, ¿no? A partir de ahí se puede observar el problema y plantear propuestas para mejorar la situación, ¿no? Claro, una de las herramientas importantes para cualquier investigador en el área de educación, de psicopedagogía, es la observación. Observar cómo, digamos, observar primero esa población que se identificó a estudiar, esa población migrante como la doctora Porfiria, los alumnos que tenemos en el aula, el contexto de una escuela que nosotros estamos interesados a investigar. Y de ahí observar realmente muy bien, porque podemos observar una cosa y cada uno va a dar una respuesta. Por ejemplo, ustedes que están aquí,
si les digo que esta no es agua, ¿me pueden creer? No, sí. ¿Esa es agua? Sí. Sí. Va. ¿Y qué tal si les digo que es alcohol? Entonces, a partir de la observación, identificar si una cosa es una cosa y por qué no es otra cosa. Entonces, a partir de esas preguntas simples para poder plantear soluciones, ¿no? En contexto educativo, creo que es muy frecuente a veces partir de conclusiones rápidas, ¿no? Observé que ese niño se comportó así y creo que ese niño tiene un problema. Observé que ese grupo no me toma atención y creo que ese grupo tiene un problema. ¿Y qué tal si el profe de español, a veces alumnos no la entienden, pero sí entiende al profe de matemáticas? ¿O qué tal si no entiende al profe de matemáticas, pero sí entienden a otro profesor? Observar y plantearse preguntas y a partir de esas preguntas realmente uno iniciar una investigación. Digamos que la observación es muy importante en el ámbito de investigación psicopedagógica. Otra herramienta que yo considero importante puede ser la entrevista. Podemos hacer entrevistas a un grupo de docentes, a un grupo de niños, para poder entender sus opiniones, qué es lo que opinan. Y de esas opiniones nosotros recoger las que pensamos que nos pueden ayudar para hacer una investigación. Claro, a la pregunta anterior, creo, donde hablaban de la docencia de investigación, a toda persona que ha dado clases de metodología sabe que los alumnos les aburre esa materia. Hasta existe bueno, iba a decir muchos memes sobre esa materia. Esa es la más aburrida que los alumnos conocen. Pero esas son experiencias que adquieren desde clases anteriores y se viene acumulando. Pero ¿cómo hacer que se interesen? ¿No? Retomando a mi compañera Porfiria que decía, ¿cómo hacer? ¿Cómo despertar el interés? ¿Cómo despertar el interés si nosotros no les damos esas herramientas que ellos mismos construyen, que nosotros nos verificamos con ellos y decir, ya me apropié esa investigación es mía y la voy a llevar a cabo? Y si planteamos la investigación de otra manera, si la planteamos como algo que hacemos todos los días, creo que a todos nos pasa que olvidamos todo lo que aprendimos, pero creo que una cosa que no olvidamos es la investigación. Porque siempre investigamos a dónde vamos a ir a comer, a dónde vamos a ir al cine, qué película hay. Entonces, siempre estamos investigando. Entonces, yo planteo de esta manera esa materia para los alumnos, para que entiendan qué es la investigación que se queda. Los demás lo olvidamos, pero la investigación cualquier persona hace. Pero ¿cómo la hacemos? Realmente planteando esas herramientas. Bueno, voy concluyendo mi intervención. ¿Cómo esto se lleva a la práctica presente? Yo creo que una vez que uno ya observó, ya vio cuál era el problema en el contexto real que estaba observando, digo, el aula, que ya planteó entrevistas, existe un montón de herramientas. Pero si uno ya observó todo eso y está buscando cómo mejorar la situación, entonces ahora esto lo voy a llevar a la práctica para ver si mis alumnos realmente van a mejorar su rendimiento académico. Pero cuidado, es importante pensar que considerar que el investigador psicopedagogo interactúa con personas, investiga con personas. Ser muy cuidadoso al momento de plantear las preguntas de entrevista o intervenir con las personas, para no despertar el lado que le duele a la persona. Es decir, ahí estoy hablando de la ética del investigador, que es muy importante considerar para no lastimar a las personas con que se está investigando. Un ejemplo, ¿qué tal si estoy investigando sobre el divorcio y donde de mi salón hay un niño que sus papás están en un proceso de divorcio? Y yo vengo con mi tema muy contento y resulta que ese niño le estoy despertando ese sentimiento negativo que tiene y entonces, ser muy cuidadoso al momento de plantear
hacer las preguntas de investigación. Bueno, con eso termino. Gracias. Muy bien, continuando en este mismo sentido, hago una pregunta para todos y todas ustedes aquí presentes, con un tiempo de 5 minutos por persona, y me tomo a leer. ¿Cuáles son las tendencias emergentes en la investigación psicopedagógica que los docentes deberían considerar para mejorar su comprensión y práctica en el aula? Adelante. Bueno, yo que en los últimos 2 años he dirigido 3 tesis de maestría y acompañar a estudiantes en proyectos terminales desde el 19. Creo que un tema que ha surgido es el de las habilidades socioemocionales, esa tendencia, no sé si porque es la opción fácil, por la popularidad que ganó, hay una gran cantidad de bibliografía disponible sobre el tema. A veces más lo que les cuesta trabajo es cómo vincularlo específicamente al contexto donde quieren hacer su investigación y delimitar, porque quieren hablar de habilidades socioemocionales y luego no saben qué son las emociones ni qué son las habilidades sociales. O sea, lo que decía la doctora Miramontes es fundamental. Sí tenemos que, la observación es muy importante, es la principal herramienta de quien hace investigación, pero esa observación siempre está atravesada por una perspectiva teórica ingenua o desinformada, o en el otro extremo, totalmente fundamentada teóricamente. Y eso hace una gran diferencia en cómo observamos el problema que queremos ir a resolver. Entonces, sí es fundamental que no atendamos, en este caso, el tema de las habilidades socioemocionales desde el sentido común, que es como la forma en que los estudiantes veo que abordan los problemas que les interesan. El tema de la motivación sigue siendo el que siempre aparece en todos los semestres con mis estudiantes. Obviamente hay una situación, es la tarea principal, yo creo que de quien trabaja desde la psicopedagogía en el contexto educativo, cómo apoyar a que el estudiante esté interesado en el estudio, bueno, esté interesado en aprender, y cómo ayudarle a lidiar con lo que se interpone en eso, que sabotea la motivación principalmente, ¿no? Otro tema ha sido obviamente el de la inclusión educativa, pero también aquí luego es como un término tan grande, es un término paraguas tan amplio, que les tenemos que ayudar a delimitar con cuál de todas esas necesidades o condiciones o barreras de aprendizaje se van a focalizar, porque, y creo que ese es el reto más grande que tenemos los docentes que damos investigación, ayudar a delimitar el tema que escogen nuestros estudiantes, porque es una tarea que solo se resuelve leyendo para empezar, y que a veces la disposición de lectura no está, pero por lo menos irle haciendo preguntas a mi estudiante. Siempre hay como asesorías en ese proceso de elegir el tema o de delimitarlo, y yo empiezo como a preguntarle, bueno, ¿tú qué quieres saber de este problema? ¿Qué te interesa saber? ¿Por qué te interesó este problema? ¿En dónde lo vas a hacer? ¿Por qué con ellos y no con otros? Entonces, hacerle una gran cantidad de preguntas para que empiece a delimitar exactamente qué quiere estudiar. Entonces, bueno, habilidades socioemocionales, inclusión educativa, motivación en el ámbito académico, y bueno, ahorita estoy empezando a asesorar una tesis sobre mindfulness, que no pensé que me iba a tocar ver un tema de esos dentro de la psicopedagogía. Bueno, en realidad no es psicopedagoga la que está haciendo el estudio, sino es una docente de lengua y literatura, pero está abordando temas psicopedagógicos como pues la falta de autorregulación emocional dentro del aula, ¿no? Y ella está proponiendo esta opción de la atención plena como una herramienta que podría ayudar a la autorregulación del aprendizaje. Creo que mi tarea como profesor de investigación será promover a lo mejor temas de investigación que son tan importantes, pero que no les ha tocado verlos de cerca porque no se mueven en ese campo problemático. Entonces sí, creo que todo lo que tiene que ver con la virtualidad, creo que es una tendencia que tenemos que atender en la investigación psicopedagógica, pero que no, por lo menos en los grupos que me ha tocado trabajar, no es algo que estén visibilizando. No sé, la doctora Porfiria, cuál ha sido su experiencia, ahorita nos va a platicar, pero para mí serían esos 3 temas
habilidades socioemocionales, inclusión educativa, motivación académica. Gracias. Pues en relación a los temas emergentes que en ese momento estamos trabajando, hice mi labor de convencimiento y una estudiante está trabajando justo habilidades socioemocionales, pero en la niñez migrante, ¿no? Precisamente en una primaria donde se ha identificado o se ha caracterizado porque ha tenido población migrante, centroamericana principalmente, y estudiantes que vienen de Estados Unidos y se inscriben a escuelas mexicanas, ¿no? También hemos estado trabajando sobre educación para la paz, entonces es un tema también muy importante y tomando en cuenta uno de los objetivos de desarrollo aquí de la UABC, del rector actual. También otra temática es sobre principalmente áreas en el área de la juventud, ¿no? Es decir, educación secundaria y preparatoria, donde hay un par de estudiantes que están estudiando el impacto que tiene un programa que se llama Construyete, que está únicamente en educación preparatoria. Entonces, ver si este tipo de programas que ofrece el gobierno federal da herramientas a las y los estudiantes de preparatoria, ¿no? Tomando en cuenta la etapa de transición en la que se encuentran. Otro tipo de temáticas, coincido con Julio, es sobre la educación inclusiva, pero enfáticamente hay 2 estudiantes que trabajan en un CAM, un centro de atención múltiple, sobre la formación de los padres, ¿no? Es decir, hay padres que no trabajan ese tipo de proceso de desarrollo de habilidades emocionales o incluso motrices en niñas y niños con TEA, ¿no? Entonces, es ver también que más allá de la necesidad de atender a la población con TEA, también los padres son otro tipo de sujetos donde no se ha abordado lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, hay un método, el día de ayer lo estaban comentando, Melissa Rojas, sobre el método TISH, ¿no? Entonces, es un método muy fácil de implementar, incluso se puede usar con cualquier material que sea a la disposición, ¿no? Como los pictogramas. Entonces, también el desconocimiento de esas temáticas de parte de los padres es importante considerarlo y lo está llevando a cabo este tipo de estudiantes, específicamente 2. Otras estudiantes están trabajando, pero en relación a la capacitación docente en un preescolar regular donde no hay una atención específica para niños con TEA, ¿no? Es decir, están llegando niños con TEA a escuelas regulares donde los docentes no tienen herramientas, mucho menos la capacitación para poder brindar un apoyo pertinente, ¿no? Eso por un lado. También otro de los aspectos es el uso de las redes sociodigitales o plataformas sociodigitales en jóvenes, ¿no? Por ejemplo, si es un promotor del aprendizaje o es un aspecto que les impide su formación, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con la parte de la identidad juvenil, ¿no? Y ya tomando en cuenta otro campo emergente que atraviesa a todos los niveles educativos y que de una u otra manera se han enfrentado las estudiantes, es que han visto que la educación es diferente antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Es un parteaguas en el ámbito educativo y si aunado a ello le sumamos las nuevas reformas, específicamente la nueva reforma educativa de la nueva escuela mexicana, estamos hablando de otros campos totalmente diferentes donde la generación que está potencial a egresar no tuvo las herramientas en relación a ello. ¿Por qué? Porque apenas se está implementando, ¿no? Entonces, estamos viendo también que no es culpa de la universidad, no es culpa de los docentes, sino también de este tipo de transiciones que pasamos por obligatoriedad, ¿no? Como son las reformas. Entonces, si todavía estamos ante un panorama desconocido y viene la reforma educativa de la nueva escuela mexicana donde se atraviesa por seis ejes articuladores y uno de ellos es el pensamiento crítico que nos lleva a esta mesa, entonces obviamente estamos muy desfasados de lo que se espera de los estudiantes que vayan a un campo de trabajo donde desconocen totalmente el contexto porque ellos no lo vivieron ni durante su proceso formativo y los docentes tampoco lo hemos vivido porque apenas se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, son desafíos que van más allá de un plan de estudios, ¿no? Son desafíos que la sociedad los va empujando. Entonces, creo que ahí dejaría mi respuesta en relación a los ámbitos emergentes en el campo de la investigación psicopedagógica. Sí.
Ella primero. Adelante, doctora Miramontes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Porfiria, maestro Julio y doctora Etienne. Pues creo que ya mis compañeros que me antecedieron, los colegas aquí, abordaron, yo creo que los temas más importantes, ¿no? Que deben estar ahorita presentes, los temas emergentes que nos deja esa tarea pendiente, la pandemia, ¿no? Y creo que los mencionados, el uso de redes, la atención a la diversidad, la juventud, la inclusión educativa, los aspectos emocionales, la formación de padres, el mindfulness, ¿no? Yo creo que nos caería de maravilla atender estas temáticas, abordarlas, ¿verdad? Y revisar propuestas para que los estudiantes y los docentes, nos incluimos, por supuesto, pues todos somos seres humanos y igualmente fuimos afectados en este contexto de confinamiento por la pandemia de COVID-19. Ok, y yo agregaría, dado que ya revisando, muy pertinente todos los que los compañeros comentaron aquí, el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo creo que es un tema que en el campo del profesional psicopedagogo debe de abrazar, ¿sí? Y tiene una tarea sumamente importante para el desarrollo de habilidades que se necesita para poder hacer frente a estas plataformas, ¿verdad? Habilidades como la creatividad, que a veces se torna pasiva por el hecho de que el chat te lo ofrece ya todo, ¿no? Servido. El pensamiento crítico, ¿verdad? Para poder desarrollar esa capacidad de discernimiento entre las diferentes opciones que se nos dan. La habilidad para la comparación, contrastación de ideas es fundamental, ¿verdad? Es fundamental abordarlas y promover, a la vez que los estudiantes las promuevan en los diferentes ámbitos y áreas del asesor psicopedagógico, en las diferentes instituciones públicas, privadas, organizaciones gubernamentales, civiles, gubernamentales, etcétera, ¿no? A nivel escolar, familiar, social, la resolución de problemas y la comunicación. Habilidades consideradas esenciales en este nuevo siglo, ¿no? El fomento a la evaluación formativa, la evaluación auténtica, porque ahora viene este pendiente, ¿cómo evaluamos, verdad? De manera objetiva. Plantear soluciones, irnos hacia lo que es el flipped classroom, ¿no? Donde los estudiantes en casa leen, consultan el chat, aprovechan todas las bondades de la inteligencia artificial, ¿verdad? Para proveerse de ideas, opiniones, etcétera. Pero en el aula, promover investigaciones con propuestas de trabajo en el aula bajo esa tendencia del flipped classroom, ¿no? Donde se aproveche para mostrar la competencia aprendida, o sea, en la movilización de los conocimientos, habilidades y actitudes para la resolución de problemáticas. Ahí, que ese espacio en el aula se promueva esto. Además de que la evaluación se enfoque en que se dé en contextos reales, mostrando esa competencia. Y bueno, el aprendizaje basado en proyectos nos ofrece estas bondades, ¿no? La nueva escuela mexicana lo retoma y creo que de una manera muy acertada, dado que pues se deriva de este enfoque, aunque ya no es por competencias, no se muestra como tal, pero bueno, el creador, el padre, Tobón está ahí presente y es algo similar, partir de las problemáticas del contexto, desarrollar proyectos que atiendan de manera pertinente las problemáticas de este contexto. Entonces, creo que aquí con la inteligencia artificial, tenemos allí una tarea muy importante, una tendencia que podemos, una línea de investigación a atender. Sin duda también hay muchas otras, como las que comentaron ustedes, sumamente importantes, la neurociencia, el aprendizaje personalizado, el social, las prácticas inclusivas, etcétera, ¿no? Pero creo que esta nueva tendencia
y estas bondades que nos ofrece la inteligencia artificial y que es una realidad que tenemos ahí, que no podemos satanizar, sino por el contrario aprovechar para el aprendizaje, para un aprendizaje más significativo en los estudiantes y, por supuesto, también para los docentes. Y con ello, yo creo que es muy importante de manera paralela trabajar lo que es los valores, ¿no? El tema de los valores, fortalecerlos, ya que el tema del plagio y todo esto que a veces se deriva del uso de la inteligencia artificial, realmente no tendríamos por qué preocuparnos si nuestros estudiantes tienen valores, sólidos valores, ¿no? Si ponemos en práctica nuestro código ético universitario, sin duda alguna, habremos avanzado en esto y no tendremos de qué preocuparnos. Si trabajamos en lo que es el respeto, la responsabilidad, la honestidad, ¿sí? El compromiso, la solidaridad, y enfatizo en la responsabilidad social, ¿verdad? La responsabilidad para que el estudiante visualice qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo. Igualmente el docente, ¿qué es lo que lleva al aula, verdad? ¿Qué tan pertinente es lo que estás trabajando? Lo que se investiga. Sin duda, todos estos temas vienen a ocupar un lugar importante para definir esas tendencias, ¿verdad? Que se deben considerar para mejorar la comprensión y práctica en el aula. Ok, con eso cierro mi participación, perdón. Gracias. Muchas gracias, doctora. Al contrario. Mis colegas ya prácticamente creo que sí mencionaron los temas emergentes que ahorita la sociedad está enfrentando, y como cualquier época, yo creo que la educación, como decían los griegas, es hija de su tiempo y se tiene que adaptar a esos contextos. Y actualmente, sí, la educación inclusiva sí está dentro de los temas emergentes, y también las dos tesis que tengo es sobre educación inclusiva. Y en eso creo que otro tema que podría acompañar eso sería la neuroeducación, de cómo las personas aprenden, cómo nuestros cerebros aprenden. Y claro, la inteligencia artificial sí creo que también es una realidad. Y siendo una realidad actual, bueno, claro que sí también es una realidad antigua, pero está una realidad que está surgiendo, es la educación a distancia. Hay cada vez más escuelas a distancia que hace 10 años. ¿Quién sabe si en 30 años tendremos todavía estudiantes en el aula o todos estarán ya a distancia? Entonces, prácticamente esas escuelas se están formando a partir de esa accesibilidad que tenemos a conectarnos. Y de ahí surge una corriente que yo estoy prácticamente ahorita trabajando, ya publiqué un artículo acerca. Ahora mi otro artículo que está ahí es el conectivismo como teoría de aprendizaje. De cómo, el aprendizaje ya no está fijo en un solo espacio, sino que cualquier persona puede aprender a partir de un celular, de un video que vio por ahí, y esos aprendizajes los puede llevar a cabo, los puede transformar en su vida real. Pero también eso hace que lo que aprendemos sea una realidad efímera, que los conocimientos son efímeros. ¿Eso qué quiere decir? Que son pasajeros, porque si hoy se activó un programa, mañana ese programa se actualiza y ya es diferente. Entonces, si solamente quedaste en ese programa que había,
y no te actualizaste, ya eres inalfabeta en el mundo digital. Entonces, aprender a cada momento, ¿no? Y como cada vez estamos aprendiendo. Los que utilizaron la plataforma Blackboard antes de la pandemia, se van a dar cuenta que ya no es el mismo Blackboard que utilizamos en la OABC. Ya cambió y va a seguir cambiando a cada momento. Entonces, esa teoría que digamos, desarrolló Siemens, me está interesando, pero el problema es que todavía no hay muchos ejemplos sobre el conectivismo. Pero es una de las realidades para poder entender, digamos, entender la realidad de la educación hoy en día. Porque parece que las teorías educativas antiguas, aunque también se basan de ellos, esas teorías no consideraron ese mundo muy rápido que tenemos, que se actualiza a cada momento. Entonces, el conectivismo, yo pienso que sí debería de ser una teoría de aprendizaje que deberíamos de investigar y ver cómo está cambiando nuestra forma de acercarnos a la realidad. El otro tema que yo considero importante es la educación de calidad, ¿no? Eso, estar evaluando nuestros programas, bien si cumplen con los criterios, los estándares. Entonces, creo que eso sería también uno de los temas importantes que tenemos que tomar en consideración. Y para terminar, el último sería la educación y la sostenibilidad. Y a esa también considero las comunidades vulnerables. Digamos, nosotros ahí en la Facultad de Humanidades tenemos el CAP, el Centro de Atención Psicopedagógica, donde atendemos a las comunidades que no pueden pagar una asesoría afuera, pero que pueden venir y tener acceso a una asesoría psicopedagógica. Entonces, considerar esas comunidades que a veces viven en las afueras de las grandes ciudades y no tienen acceso a la educación. Bueno, ahí termina mi intervención. Muy bien. Agradecemos de antemano la participación de los expertos y a continuación pasaremos al espacio para preguntas y o comentarios de parte del público. La compañera Nirvana estará pasando por las filas. Aquella persona que desee tener una pregunta, levante su mano y nos acercamos con usted. Adelante. Por favor. Acérquese el micrófono. Gracias. Una pregunta muy, perdón, me da pena hacerlo, pero ¿qué se refiere con inteligencia artificial que avanza? Muy bien, ¿quién desea responder? ¿Doctor Julio? Acá en el micrófono. No me acordaba que tenía un micrófono aquí. ¿Y qué abarca la inteligencia artificial? En realidad es que la inteligencia artificial actualmente está en todo. Digamos, con esa conectividad que tenemos, desde el simple de conectarse a un celular y bajar una aplicación y empezar a hablar con esa aplicación, ya ahí tenemos una inteligencia que, digamos, que comienza a hablar con las máquinas prácticamente, ¿no? Y que hasta las mismas máquinas se pueden hacer actividades que los seres humanos hacían. Creo que está más desarrollado en el ámbito automovilístico, donde ya vemos esos robots grandotes desde el ensamblaje de piezas, digamos, de piezas de autos, digamos, hasta armar un motor, pero a partir de máquinas, que son prácticamente robots que ya empiezan a hacer lo que el ser humano estaba haciendo. Y hoy en día, está viendo, por ejemplo, que te hacen el trabajo, se les preguntas cualquier cosa y te la contesta. Y y te dices, bueno, porque ya voy a ir a la biblioteca, si le puedo preguntar, oye, ¿me puedes hacer el marco teórico de educación y migración? Y te genera prácticamente todo el trabajo hecho los autores que trabajan esos temas. Prácticamente la inteligencia artificial está en todo lo digital y en las grandes empresas. Pero creo que le voy a pasar también la palabra a la doctora Miramontes. Sí, también nos puede explicar. Sí. Y yo creo que sería enfocarnos, bueno, como comenta el doctor Etienne, muchas gracias, doctor Etienne,
es cualquier dispositivo, ¿verdad? Que podamos utilizar, pues es ya, es inteligencia artificial, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el que nos es pertinente en esta área educativa y que nos está preocupando y que vemos señales de alarma es en el chat YTP, como comenta el doctor Etienne, donde ante cualquier indicación que pongamos ahí, requiero marco teórico y con citas, ¿verdad? O sea, ya con citas y todo. Incluso puede construir trabajos originales, o sea, eso es preocupante, ¿verdad? Porque todo lo que impide que el cerebro trabaje, ¿no? De los seres humanos, cómo lo dormimos, pidiéndole al chat YTP que nos haga las tareas, ¿no? Que nos construya esto, que nos construya. Yo creo que es una herramienta bastante útil, ¿verdad? Para darnos ideas, pero es importante que evidenciar que no todo lo que está ahí es verdadero, que no se cuenta con la información precisa, actualizada, sobre todo fidedigna, y es ahí donde más que nunca los estudiantes, pues deben estar, los estudiantes docentes, científicos, todos debemos estar informados acerca de las maneras para indagar en estos aparatos, ¿no? Y sobre todo eso que comentábamos, desarrollar esas habilidades, enfocarnos en el desarrollo de esas habilidades de discernimiento, de comparación, constatación, análisis, síntesis, ¿verdad? Para poder solamente quedarnos con aquello que es que es fidedigno, que es pertinente, contrastarlo, etcétera. Ok, no sé si... bueno, gracias. Bien, continuamos. ¿Alguien más quiere seguir la pregunta? Buenas tardes. Pensando en este título del foro, hablan de investigaciones e intervenciones. Mi pregunta es si en su plan de estudio, en estas experiencias formativas, hacen distinción entre estos dos procesos, si es así como le hacen y cómo ayudan a los estudiantes para que puedan distinguir las sutilezas de uno y otro. Ok. Sí, obviamente, pues son dos procesos que van de la mano, ¿no? Y en algunos enfoques incluso son simultáneos o ocurren intercalados, como en el caso de la investigación-acción. Pero en el caso de como yo lo trabajo, siempre hago una diferenciación entre investigación básica y aplicada, que es una primera estrategia para ayudarles a diferenciar cómo se hacen las dos cosas, que también es relativo, pero es a nivel cognitivo ayuda a organizar los pasos de primero identificar el problema a través del proceso de investigación y luego pensar la intervención cuando ya conocemos el problema, porque muchas veces muchos estudiantes quieren llegar con una solución a un problema que ni siquiera han explorado lo suficiente o una hipótesis de que está generando el problema sin haberla corroborado, ¿no? Entonces, esa es la forma en que yo les ayudo a diferenciar la investigación de la intervención. Uso un término muy clínico, tal vez, digo, siendo psicólogo me gana la escuela, la de formación universitaria, y siempre hablo de diagnóstico. Antes de hablar de intervención, vamos a hablar de investigación diagnóstica, ¿no? Y es una forma de decirles que todos esos pasos que seguimos en el proceso de investigación, pues nos ayudan a identificar cuáles son los factores involucrados en el problema que observan. Antes de asumir cuál es el problema, hay que conocer, hay que aplicar ciertas técnicas e instrumentos para recabar información que en realidad nos ayuden a corroborar, que esa es la hipótesis que yo tengo de cuál es el problema es válida, ¿no? Por poner un ejemplo, un estudiante ya quería proponer una intervención sobre papás. Ella asumía, sin haber investigado lo suficiente, que el estilo de crianza autoritario era el que generaba formas era una forma, a ver, ¿cómo lo planteo? El estilo de crianza autoritario mataba la motivación académica, era su premisa, y ya ella estaba preparando una escuela para padres y ya quería entrevistar a los papás. Dije, a ver, espérame, tú estás asumiendo que eso es la verdad y todavía no te has acercado a entrevistar a papás, a recabar información de la dinámica de crianza de los estudiantes que estás viendo en el aula.
Entonces, por ahí podemos ubicar un instrumento que evalúa estilos de crianza y finalmente resultó que los que matan más la motivación son los estilos negligentes, por ejemplo. Entonces, cuando ella se dio cuenta que estaba equivocada y que no se hubiera dado cuenta si no hubiera seguido este proceso de investigación, me gustó ver su reacción de, o como, ¿cómo se dice en las ciencias duras? Cuando descubres algo, ¿no? Gracias al análisis, después de haber seguido el procedimiento científico, eureka, ¿no? Me gustó esa reacción de, mira, estaba asumiendo, estaba prejuzgando, y no había primero usado el método científico antes de intervenir. Entonces iba a intervenir en algo que no existía, por lo tanto el impacto de lo que iba a ser nulo, ¿no? Entonces, digamos que esa es la forma en que yo personalmente les ayudo a diferenciar intervención de la investigación. En mi experiencia, yo me he formado como investigadora, ¿no? Entonces también creo que la formación docente de las personas que partimos de este tipo de materias también se ve atravesado la forma en que uno comparte esta parte, ahora sí que esta parte dialógica, ¿no? Con los estudiantes de cuál es la diferencia entre un proceso investigativo y uno de intervención. Entonces, primero se hace la propuesta de hacer una investigación en torno a la temática. Como bien lo comentaba Julio, aquí el plan de, antes de llegar a ese punto, quiero regresarme para dimensionar un aspecto que va de la mano, que es el plan de estudios, ¿no? El vigente, que es 2014-2, de la generación que ya está llevando a cabo esas materias, empieza en sexto semestre con metodología de la investigación, donde la propuesta es identificar y tener un acercamiento con el tema de investigación. Una vez hecho esto, para el séptimo semestre, ya empiezan los estudiantes en un proceso de prácticas profesionales. Entonces, la materia de metodología, que en séptimo se llama intervención psicopedagógica. Investigación aplicada a la psicopedagogía. Acá modificado, ¿no? En mis Sí, tiempos sí. era otro nombre. Investigación aplicada a la psicopedagogía es hacer ese diagnóstico, es como lo ideal, ¿no? Y en octavo es hacer la intervención. Entonces, obviamente que también interviene una cuestión del tiempo, ¿no? Y el acceso al trabajo de campo, porque no necesariamente los estudiantes van a terminar las prácticas profesionales en el mismo espacio, ya sea por cuestiones de las autoridades educativas o también por las necesidades del alumno, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que aquí implican si hacen o no las prácticas en un mismo lugar, ¿no? Entonces, eso por en un primer momento es el plan de estudios, lo esperado, pero ya lo real es muy diferente, ¿no? En este momento hay una estudiante que se va a titular por tesis y eso me lleva a otro proceso más de cuestiones de titulación. Aquí en la facultad, bueno, específicamente en UABC y aquí en la facultad, hay una modalidad de titulación automática. Entonces, eso también impide que los estudiantes vean el interés o se vayan por la titulación por tesis. Entonces, esta titulación automática es si tienes un promedio de 85, 90, no sé. ¿Con qué apruebes? Tienes que tener un promedio y si apruebas, 60 pues ya. es el estatuto. No, automático. ¿En serio? Por promedio. Es por promedio, ¿no? Entonces, pues ya no ven la necesidad de hacer esta investigación y también ahí volvemos a la parte del desinterés, ¿no? Pero ya adentrándonos a cuestiones, regreso a la parte de este estudiante que se titula por tesis, ya nada más llegamos hasta la parte de la investigación a una propuesta, ¿no? Es decir, hacer un diagnóstico donde se entrevistó a los docentes, al directivo y al alumno para tomar en cuenta este tipo de relaciones de la convivencia intercultural que se daba en esta primaria, ¿no? Entonces, nada, el tiempo nos dio para hacer el área de investigación únicamente, ¿no? Hacemos el proceso de categorización, una categorización abierta y a partir de ahí ya arma la propuesta de resultados, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita también tengo otra estudiante en maestría que ella está trabajando sobre el rezago educativo en contextos de alta deserción escolar, ¿no? En educación secundaria. Y eso nace a partir de una investigación que ella estaba haciendo, pero no se tituló por tesis, como parte de esas materias. Ella logró hacer la parte de el diagnóstico y de ahí propuso talleres. Su tema se
se llama sobre educación en valores. Entonces quería proponer, o más bien propuso, hacer una propuesta sobre la convivencia para disminuir el acoso escolar, ¿no? en esta escuela, en esa secundaria. Entonces, hizo este primer apartado de investigación, los tiempos sí le dieron para poder aplicar el taller, hizo un taller sobre la convivencia escolar en pro de los valores o algo así, y aplicó esos 13 talleres. Sin embargo, vino la pandemia. Entonces, ahí se vio interrumpido y obviamente el acompañamiento docente también se vio interrumpido porque de lo presencial nos fuimos a lo virtual, y en este proceso de adaptación y de la cuarentena que se extendió la Semana Santa en aquel momento, entonces ya no pudo hacer el análisis de los resultados de la intervención. Entonces, ese es uno de los muchos casos que podemos ver, sobre todo en esa generación que está por titularse, y ahí ya no se vio el impacto. Por ejemplo, la evaluación de la intervención, porque es otro proceso, ¿no? Y si ya lo vemos en un nivel de licenciatura, la verdad, para mí, yo considero que es mucho, ¿no? Hacer una evaluación de la intervención, porque implica otro semestre, otro proceso, ¿no? Porque en 6 meses, aparte de todas las materias que llevan, las prácticas que tienen que hacer, el servicio profesional que también tienen que hacer, entonces el tiempo es muy limitado, ¿no? Y ya es ahí cuando se les invita a continuar sus estudios en una maestría, ¿no? Y eso me lleva también a pensar el tipo de maestría que ellos deciden hacer, porque hay maestrías que se dedican al área de la investigación y maestrías profesionalizantes, ¿no? Como por ejemplo aquí se ofrece la maestría en educación y es profesionalizante. Entonces, esa maestría sí ofrece las herramientas y el acompañamiento para que puedan hacer la intervención. Mi parte sería todo. Muy bien, tenemos un espacio de 10 minutos, ¿damos de cierre? ¿O una pregunta más? Perdóname. Sí, dale. Adelante. Voy a ser breve. En caso de Tijuana, nosotros trabajamos esas 2 materias. Bueno, no son nada más 2, porque esa materia inicia, digamos que inicia en cuarto. Tenemos una academia que llamamos investigación y eje de investigación e intervención educativa, que la doctora Miramontes va prácticamente a seguir con mi respuesta. Inicia prácticamente en cuarto, donde los alumnos toman la materia de entrevista psicopedagógica. Luego toman en quinto la materia de intervención psicopedagógica, y luego en sexto toman la materia de metodología de la investigación educativa. Y esa materia, en esa materia los alumnos hacen un proyecto de investigación que van a seguir en séptimo con la doctora Miramontes, que es la materia de metodología e intervención educativa. Les voy a dejar para que hacen ahí. Entonces, de ese proyecto de investigación pasan para seguir con la intervención. Y luego en octavo hay otra materia que es intervención con jóvenes en riesgo, creo que se llama la materia, donde los alumnos prácticamente van a hacer una intervención en comunidades identificadas. Pero les voy a dejar a la doctora Miramontes para que nos hablen de la materia de intervención. Ok, muchas gracias, doctor Etienne. Sí, como comentaba el doctor Etienne, ahí tenemos lo que es la Academia del Eje de Intervención Educativa, que el principal propósito es interactuar docentes y estudiantes que nos dedicamos a las materias relacionadas con la investigación. Es un espacio muy grato, muy enriquecedor, porque los estudiantes se dan cuenta de lo que por un lado, los límites de cada materia, pero lo más importante, cómo estas se complementan, ¿verdad? Hasta llegar a lo que es la investigación e intervención psicopedagógica. Los diferentes procesos que se va siguiendo desde el semestre 1, que viene siendo el 4, ¿verdad? Hasta lo que es el octavo semestre. Y bueno, yo tratando de dar respuesta al estudiante en cuanto a las diferencias que existen entre esto, yo comentaría que en la investigación se trata de ahondar en el entendimiento y comprensión de un tema, ¿sí? Más que aportar, porque pues, sería así como bastante ambicioso hablar de, pues no sé, ciencia básica que es una aportación, vaya, a la teoría y esto. Yo creo que más bien ahondamos aquí en el entendimiento y comprensión de un tema, fenómeno, situación,
que se quiera investigar, ¿verdad? Planteamos hipótesis de cómo, más que nada de cómo se mueven las variables, la relación, cuáles caminan juntas, ¿verdad? Cuáles no, etcétera. Entonces, y esto pues nos permite tener una foto de la situación, problema o fenómeno, nos permite tener identificado la problemática del problema, lo que hace que ya estemos en condición de hacer una propuesta para mejorar estas situaciones, una propuesta que debe estar derivada de este diagnóstico de necesidades educativas a partir de esta investigación que ya se hizo y se ahondó del tema. Entonces, para poder estar en condiciones, primero, pues es la parte esta de la comprensión para poder llegar a lo que es la intervención. Una intervención enfocada con propuestas acordes a estas necesidades, con una fundamentación teórica, etcétera, unas líneas de acción muy precisas y con instrumentos, como decía la doctora Porfiria y el maestro Julio, ¿verdad? Con herramientas ya precisas para evaluar, ¿verdad? Para dar seguimiento, para ofrecer, para que sean adoptadas por las instituciones a las que van dirigidas y y sobre todo plantear propuestas para que se queden ahí en ese ciclo de mejora continua. Yo creo que eso es sumamente importante. Entonces, bueno, yo creo que serían las principales diferencias que existen entre la investigación y lo que es la intervención educativa. Por ello, para mí es muy importante que cuando llegan a séptimo ya traigan esa comprensión, esa definición, ¿verdad? Y poder, como dice la doctora Porfiria, poder avanzar en lo que es la propuesta de intervención, porque el séptimo semestre, pues eso se enfoca en proponer mejoras, ¿verdad? Y esto es difícil si vamos a iniciar con no sé, un planteamiento apenas del problema, identificación de los objetivos, etcétera. Ok, muchas gracias. Con esto cierro mi intervención. Gracias. Bien, muchas gracias. Pues con esto agradecemos al doctor Etienne, a la doctora Porfiria, a la doctora Miramontes y al maestro Julio por compartir las ideas y de igual forma, gracias a todos ustedes y a todas por acompañarnos en esta sesión. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un honor haber estado con ustedes. Gracias por invitarme. Doctor Etienne, hasta luego. Maestro Julio, Saludos, doctora, maestro que nos ha acompañado. Mil gracias. Un honor. Gracias a usted. Chao. Abrazos. Hasta luego. Estamos en contacto. Bye.